A grandes rasgos, un reactor químico es un recipiente instrumentado que tiene tres funciones principales. La primera de ellas es contener una mezcla de especies químicas reactivas. Esto es, de sustancias que pueden reaccionar químicamente entre sí o consigo mismas para generar una nueva sustancia o producto de interés. En segundo lugar, el reactor químico debe facilitar la disponibilidad y el contacto de las especies químicas que conforman dicha mezcla, pues en la medida en que estas moléculas interactúen, será el avance que se logre de la reacción química deseada. Como tercera función, el reactor químico debe proveer condiciones adecuadas de mezclado y operación, en este caso temperatura y presión en su interior. El mezclado es importante porque eso es justamente lo que facilita el contacto entre las moléculas, y en el caso de la temperatura y presión, el reactor debe procurar proveer las condiciones adecuadas para que la reacción se lleve a cabo de forma óptima. En este sentido, se debe lograr tener temperaturas y presiones que coincidan con las condiciones termodinámicas que favorezcan la realización de una reacción química. En la medida que un reactor químico cumpla con estas funciones, será en la medida en que se favorecerán los cambios energéticos en las moléculas de reactivo para que se lleve a cabo la generación de productos. Podemos identificar reactores químicos desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, nuestro estómago es un reactor químico que tiene como función desdoblar químicamente los alimentos que consumimos y hacerlos más accesibles para el aprovechamiento en nuestro cuerpo. Un vaso de precipitado con una barra magnética sobre una parrilla de agitación puede funcionar como un reactor químico si agregamos una mezcla de sustancias líquidas que tengan la capacidad de reaccionar. También podemos pensar en un reactor químico desde el punto de vista clásico de la ingeniería química, que es lo que se ilustra en la parte superior derecha de esta diapositiva, como un equipo instrumentado con agitadores, con elementos de calentamiento y de control de temperatura y presión, así como elementos que permitan transportar el fluido de forma continua hacia y desde el reactor químico. Los reactores químicos pueden clasificarse en homogéneos o heterogéneos. Los reactores homogéneos son aquellos en los que se opera con una sola fase fluida, que puede ser gaseosa o líquida. Los reactores heterogéneos, por otra parte, son aquellos que operan con dos o más fases. Podemos tener la presencia de dos fases fluidas, como un líquido en contacto con un gas, de una fase sólida en contacto con un fluido, que puede ser un gas o un líquido, o podemos tener también la presencia de reactores de tres fases. En este curso nos enfocaremos a los reactores homogéneos, que son equipos que sirven de base para el estudio de ingeniería de reacciones químicas. Los reactores homogéneos se pueden clasificar de acuerdo a su modo de operación. Podemos identificar los reactores por lotes y los reactores continuos. Los reactores por lotes también son conocidos como intermitentes, discontinuos, o usando el anglicismo batch, en tanto que los reactores continuos a su vez pueden clasificarse en reactores agitados o tubulares. Los reactores agitados por lotes constan de un recipiente con un dispositivo de agitación y tienen la característica de que no tienen entradas ni salidas de fluido. Esto es, el material reactivo permanece confinado dentro del reactor de inicio a fin de la operación. Por otra parte, con los reactores continuos, el reactor agitado continuo consta de un dispositivo de agitación. Sin embargo, la entrada y salida de material sí existe y es continua o permanente. Lo mismo podemos decir del reactor tubular, en el cual el material reactivo atraviesa el equipo en la forma de un tubo de manera continua hasta la salida, donde podemos encontrar ya la generación de productos. Ahora bien, para analizar y dimensionar estos equipos físicos debemos de ser capaces de representar matemáticamente su funcionamiento u operación, y para eso lo más adecuado de inicio es el uso de modelos de flujo ideal.
Existen dos consideraciones para modelos de flujo ideal. La primera es aplicable a reactores agitados y es la consideración de mezclado perfecto. ¿En qué consiste esta consideración? Consiste en asumir que en cualquier punto dentro de estos reactores agitados vamos a tener la misma concentración de todos los componentes presentes en la mezcla. Esto es que el mezclado es tan bueno que podemos asumir que es prácticamente perfecto. Por otra parte, los reactores tubulares usan un segundo modelo de flujo ideal, que es la consideración de flujo pistón. Esta consideración implica asumir que la mezcla reactiva entra al reactor tubular en la forma de discos o de elementos de fluido en forma de disco que van avanzando a lo largo del reactor sin mezclarse con el elemento de fluido que viene atrás o el elemento de fluido que viene adelante. Esto es, avanza en la forma de un pistón a lo largo del equipo y en el tiempo que avanza dentro del equipo, pues la reacción se va llevando a cabo hasta la salida. De modo que debemos ser capaces de diferenciar entre el reactor físico, que ya mencionamos que puede ser agitado por lotes, agitado continuo, tubular continuo, y el modelo matemático que se emplea para describir su funcionamiento. Ahora mencionamos los modelos de flujo ideal y recapitulamos en la existencia de mezcla perfecta para los reactores agitados, tanto discontinuo como continuo, y flujo pistón para el reactor tubular. Estos modelos basados en patrones de flujo ideal tienen sus limitaciones, pero pueden dar una buena aproximación inicial para el dimensionamiento de reactores y son una vía adecuada para comprender bien su funcionamiento. Para continuar con nuestro curso es necesario establecer la nomenclatura que vamos a emplear a lo largo de este. Para eso vamos a basarnos en la nomenclatura y la estructura que nos presenta el libro de reactores de Tiscareño Lechuga de 2022, ABC para comprender reactores químicos con multireacción, el cual es de acceso libre y puede buscarse en internet. Vamos a representar la estequiometría general de una reacción química simple de esta manera. Vamos a identificar a las letras A, B, P, Q, etcétera, como los componentes que participan en la reacción, ya sea como reactivos o como productos. Los coeficientes estequiométricos de cada componente lo vamos a representar con la letra griega nu, acompañada de un subíndice similar a la identificación del componente. En este caso, para el componente A, vamos a tener el coeficiente nu-A. Los coeficientes estequiométricos van a tener signo positivo si estamos hablando de productos o negativo si estamos hablando de reactivos. Sin embargo, para la representación de una reacción, vamos a poner estos coeficientes estequiométricos como valor absoluto, es decir, aunque sean negativos en el caso de reactivos, vamos a ponerles el valor positivo para fines de representación. Vamos a usar la letra N con el subíndice I, donde I puede ser cualquier componente, y vamos a entenderla como el número de moles de un componente I en nuestra mezcla reactiva. Para hablar de concentración molar de una especie, vamos a usar la letra C minúscula, acompañada del subíndice que identifique a la especie. La concentración molar va a ser igual al número de moles de ese componente entre un volumen de referencia. El flujo molar de una especie I la vamos a identificar con una letra F mayúscula acompañada del subíndice que identifica el componente y va a ser igual al flujo de moles, al número de moles por unidad de tiempo dentro de un flujo continuo. Para que una reacción química se lleve a cabo, necesariamente tiene que haber un cambio de número de moles de algunos de los componentes, de algunos reactivos y por supuesto de algunos productos. Ese cambio estándar lo vamos a representar de esta manera, va a ser una diferencia entre el número de moles en un instante dado menos el número de moles en un instante previo o en un instante de referencia sobre el coeficiente estequiométrico de ese componente.
Dentro de una estequiometría química para una reacción, ese cambio, esa relación entre el cambio de número de moles sobre el coeficiente estequiométrico es constante para todas las especies que participan en la reacción. También es importante puntualizar que para el número de moles de referencia vamos a agregar un cero posterior a la identificación de la especie química. Ese cero se va a referir a que es un valor de referencia, principalmente el valor inicial, o bien el valor a la entrada, si estamos hablando de un sistema continuo. Si consideramos esta igualdad entre los cambios en los números de moles del componente I y el componente J, y despejamos el número de moles de I en un instante dado, a partir de esta igualdad, obtenemos esta relación, que es una relación estequiométrica que nos permite calcular los moles de un componente con respecto a un cambio de moles conocido para otro componente. Este subíndice I, que se refiere a cualquier componente, lo podemos especificar también para el reactivo limitante. Vamos a usar las letras RL como subíndice para identificar al reactivo limitante. Y para determinar cuál es el reactivo limitante en una estequiometría, podemos hacer la división entre el número de moles iniciales de ese componente o la concentración inicial de ese componente entre el coeficiente estequiométrico del reactivo con signo positivo. Recordemos que el coeficiente de un reactivo tiene signo negativo. Ya con este signo, otro signo negativo, pues se vuelve un coeficiente positivo. Entonces, si hacemos esto para cada reactivo de nuestra estequiometría, el valor que nos dé el mínimo va a corresponder al componente que sea el reactivo limitante. En un ejemplo posteriormente ilustraremos esto. La conversión fraccional la vamos a identificar con una letra F, subíndice RL, para referirnos al reactivo limitante, ¿no? O podemos poner como subíndice la identificación del reactivo correspondiente para cualquier caso particular que estemos estudiando. En otros textos se usan otra nomenclatura, por ejemplo, también se usa la X mayúscula para indicar una conversión, o a veces la letra griega eta, ¿no? Pero en este caso vamos a trabajar con la letra F, y la conversión fraccional va a ser igual al número de moles iniciales del reactivo menos el número de moles en un instante dado sobre el número de moles iniciales. Nos va a indicar qué fracción de reactivo en la alimentación ha reaccionado en un instante dado. Si nosotros retomamos esta ecuación y esta diferencia o este cambio de moles lo sustituimos por o con signo contrario, y pues nos referimos a como un reactivo limitante, vamos a obtener esta otra ecuación. Esta otra ecuación nos permite calcular el número de moles de un componente cualquiera con respecto o en función de la conversión de reactivo limitante. Para ilustrar el uso de estas ecuaciones vamos a realizar un ejemplo, el cual nos pide que calculemos los moles finales de cada especie participante en la siguiente reacción. Esta reacción está dada por la estequiometría que se presenta aquí, donde una molécula de óxido de hierro reacciona con 3 moléculas de monóxido de carbono para dar 2 átomos de hierro y 3 moléculas de dióxido de carbono. Inicialmente hay 3 moles de óxido de hierro y 4.25 moles de monóxido de carbono. El ejemplo nos indica que se alcanza un 95% de conversión del reactivo limitante. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es este reactivo limitante, pues el texto no nos indica alguno de los dos. Para eso hacemos uso de este criterio que presentamos en una diapositiva anterior y lo aplicamos dividiendo el número de moles iniciales de cada reactivo entre la representación positiva de su coeficiente estequiométrico. Así, para el óxido de hierro vamos a tener 3 moles iniciales entre 1
Para el monóxido de carbono vamos a tener 4.25 moles iniciales entre 3. La división para el óxido de hierro nos da un valor de 3 y la división para el monóxido de carbono nos da 1.27. Notamos que el menor valor es 1.27, lo cual nos indica que este es el reactivo limitante. Posteriormente, usamos la definición de conversión fraccional para encontrar el número de moles del reactivo limitante en un instante dado. Lo despejamos de aquí. Y para el monóxido de carbono, sustituimos el número de moles iniciales y la conversión para obtener que al final del proceso vamos a tener 0.2125 moles de monóxido de carbono. Una vez que conocemos los moles finales de monóxido de carbono junto con los moles iniciales, ya podemos usar la relación estequiométrica que nos permite calcular cuántos moles hay de un componente en función de otro que ya conocemos. Sustituimos para el caso del óxido de hierro sus moles iniciales, sus coeficientes estequiométricos, poniendo los signos que le corresponden, y esta diferencia que ya vamos a conocer, el número de moles final y el número de moles inicial de monóxido de carbono, para obtener que al final tendremos 1.65 moles de óxido de hierro. Hacemos lo propio para los dos productos, en este caso el hierro y el dióxido de carbono, para los cuales inicialmente no hay moles, de modo que el número de moles iniciales para ambos será 0. Sustituimos sus coeficientes estequiométricos, 2 para el hierro, menos 3 para el monóxido de carbono, y la diferencia entre los moles finales e iniciales del monóxido de carbono. De ahí vamos a obtener que tendremos 2.69 moles de hierro y 4.04 moles de dióxido de carbono. Este otro ejemplo es sobre la reacción de combustión del propano. Nos indica que esta se lleva a cabo con un 100% de exceso estequiométrico de oxígeno y un 90% de conversión del propano. Nos pide calcular la composición en fracciones molares de los gases de combustión, esto es, de los productos de salida. La estequiometría está presentada aquí y no nos da un número de moles iniciales de ninguno de los dos reactivos, únicamente nos dice que hay un exceso estequiométrico de uno de ellos. Como nos está pidiendo fracciones molares como resultado para calcular, podemos nosotros sugerir una base de cálculo. ¿Por qué podemos sugerir una base de cálculo? Porque estas fracciones molares no van a depender del número de moles que hayan dentro del sistema, sino de la relación entre los moles de cada componente con los moles totales. Entonces no afecta y de hecho es necesario proponer una base de cálculo. Proponemos 10 moles iniciales de propano, que va a ser nuestro reactivo limitante, y encontramos el número de moles finales que habrá con la definición de conversión. Sustituimos los moles iniciales, la conversión, y nos va a dar que si se convierte el 90% en propano, inicialmente tenemos 10, pues al final únicamente vamos a tener un mol de este reactivo. Ya que conocemos los moles iniciales de propano, podemos calcular también el exceso estequiométrico de oxígeno. ¿Cómo lo calculamos? Ponemos el valor de los moles iniciales y ponemos la relación estequiométrica entre los coeficientes del oxígeno y del propano. Eso nos va a dar el número de moles que necesitaríamos estequiométricamente de oxígeno para que la reacción transcurra. Es decir, por cada 10 moles de propano necesitamos 5 veces más moles de oxígeno, o sea, necesitamos 50. Como tenemos un exceso del 100%, es decir, tenemos 100% más de lo que necesitamos, el número de moles iniciales de oxígeno va a ser de 100. Posteriormente ya podemos calcular cuánto habrá al final de oxígeno. Para eso, de nueva cuenta, usamos nuestra ecuación de balance de materia estequiométrico de el número de moles de un componente en términos del cambio conocido en los moles de otro componente. Sustituimos para el oxígeno
su número de moles iniciales, la relación de coeficientes estequiométricos y el cambio de moles del reactivo limitante para obtener que al final habrá 55 moles de oxígeno. En cuanto a los productos, hacemos lo propio, solo que en el caso de los productos inicialmente tenemos 0 moles de dióxido de carbono y 0 moles de agua. Sustituimos los coeficientes estequiométricos y el cambio en el número de moles del reactivo limitante para obtener que al final tendremos 27 moles de dióxido de carbono y 36 moles de agua. Ya conocemos ahora los moles que habrán al final de todos los componentes que participan en la reacción. El reactivo nos pide que calculemos las fracciones molares de los gases de combustión. Para eso sumamos el número de moles de todos los componentes presentes al final del proceso, nos va a dar que tendremos 119 moles. Y ahora, para obtener la fracción molar de cada uno de ellos, dividimos el número de moles al final entre el número de moles totales para cada componente. En este caso, para el propano, pues vamos a tener 1 entre 119. Para el oxígeno vamos a tener 55 entre 119 y así sucesivamente. De modo que los resultados que nos pide este ejemplo están aquí señalados. El familiarizarnos con este tipo de problemas será de utilidad para ingeniería de reactores, pues los utilizaremos para resolver el dimensionamiento de ellos y son la base para las ecuaciones de diseño que posteriormente abordaremos. Ahora vamos a enfocarnos de nuevo en estas relaciones entre el cambio de número de moles de un componente sobre su coeficiente estequiométrico. Esta relación vamos a igualarla a un parámetro al cual le vamos a llamar avance o coordenada de reacción. Es un parámetro que nos será de mucha utilidad, particularmente para resolver balances de materia cuando tenemos múltiples reacciones químicas. ¿Cómo lo vamos a abordar? Pues vamos a imaginarnos que un componente I se consume en varias reacciones de forma simultánea o participa en varias reacciones de forma simultánea. Entonces, para la reacción 1, vamos a tener un cambio en el número de moles final menos una fracción del número de moles iniciales que hay en total de ese componente. Entonces, este cambio va a ser un cambio parcial debido solamente a la reacción 1 y se va a dividir entre el coeficiente estequiométrico de ese componente I solo para la reacción 1. A esa relación le vamos a llamar avance de reacción 1. Podemos plantear algo similar para la reacción 2. La fracción que se consume o que se produce de ese componente solamente debido a esa segunda reacción. A esa relación le vamos a llamar avance de reacción 2 y así sucesivamente hasta una reacción M, que va a ser la última reacción que tiene lugar. Si nosotros pasamos del lado derecho los coeficientes estequiométricos, del lado derecho nos va a quedar cada coeficiente estequiométrico multiplicado por un avance de reacción. Posteriormente sumamos lo que quede del lado izquierdo y del lado derecho de cada una de estas relaciones y vamos a obtener esta representación, que es una representación del número de moles de un componente debido al cambio que tiene lugar en los moles de ese componente en diferentes reacciones químicas que se llevan a cabo de forma simultánea. En esta ecuación, el subíndice R nos va a indicar el número de reacción y M nos va a indicar el total de reacciones independientes. Esta misma relación que planteamos para número de moles la podemos representar también de manera equivalente para concentraciones o para flujos molares. Y van a ser las relaciones que nos van a servir para resolver balances de materia en sistemas
con múltiples reacciones o para abordar problemas de dimensionamiento de reactores con múltiples reacciones. Cuando tenemos una sola reacción química y necesitamos resolver su balance de materia, basta con tener un dato de salida. Esto es, podemos conocer la conversión o podemos saber el número de moles de un componente que sale, siempre y cuando obviamente tengamos datos de entrada suficientes. Esto nos permitirá saber cuánto sale de cada componente y conocer la composición final de la mezcla. En el caso de reacciones químicas múltiples, es necesario tener más datos de salida, no solamente uno, como podría ser la conversión de un reactivo. Dos de esos datos importantes son la selectividad y el rendimiento. La selectividad hacia un componente I, en este caso un producto, se define como los moles de un reactivo limitante que se transforman al producto I entre los moles totales de reactivo limitante que reaccionaron. Esto es, de todo lo que reacciona en el sistema, cuánto de eso se usa para generar ese producto I. La ecuación para definir este parámetro está dada aquí. Va a ser el cambio de número de moles del componente sobre el cambio con valor negativo del número de moles del reactivo limitante o de referencia multiplicado por el valor absoluto de sus relaciones estequiométricas. ¿Cómo podemos entender esta relación? Vamos a imaginar que tenemos un reactivo A que genera un producto B, pero aparte ese reactivo A también genera un producto C. Y queremos saber la selectividad de A hacia B. Esta parte que tenemos encerrado en verde representa la cantidad de reactivo que se necesita consumir para formar el producto que se obtiene. ¿Cómo podemos identificarlo? Pues aquí tenemos el cambio de número de moles y esta relación de coeficientes estequiométricos nos va a decir cuánto se necesita consumir de reactivo para generar esta cantidad de moles. Estos coeficientes estequiométricos deben ser los coeficientes que aparecen en la reacción de interés. Por ejemplo, si nos estamos refiriendo al componente o al producto B, pues serían los coeficientes que encontramos en esta primera reacción química. Mientras que esto que tenemos aquí abajo, el cambio de número de moles de A, pues es la cantidad total de moles que se consumen. De modo que la relación nos va a dar la fracción que se consume de A para generar B entre el total de A que se consume. En esta diapositiva podemos ilustrar un ejemplo. Para este sistema donde A genera 2 moléculas de B y también en una reacción paralela genera una molécula de C, vamos a imaginar que tenemos 10 moles iniciales de A y no tenemos ningún mol de B ni de C. Sabemos que al final van a haber, por ejemplo, 3 moles de A y 4 moles de B. Si queremos calcular la selectividad de A hacia B, usamos esta fórmula. Lo primero que tenemos que establecer es cuántos moles de B se forman. Si al final hay 4 y al inicio no había nada, pues van a ser esos 4 moles del final los que se tienen que generar en la reacción química. Entonces ya tenemos delta o el cambio de número de moles de B. Luego, pues la relación de coeficientes estequiométricos también la conocemos para esta primera reacción. Para A es menos 1 y para B es más 2 porque es un producto. Sin embargo, al estar dentro de valor absoluto, únicamente nos quedamos con las magnitudes con signo positivo. Esto que tenemos encerrado en verde, pues nos va a indicar, una vez que sustituyamos los datos y encontremos el valor, el número de moles de A que se requieren para generar esta cantidad de B. Una vez que tenemos esto, pues también calculamos el cambio en el número de moles de A. Los dos datos los conocemos, tanto los moles de A que hay al final como los moles de A que hay al principio son datos que planteamos nosotros como ejemplo y vamos a tener que van a ser 7 moles de A que se consumen.
Entonces hacemos la división entre los 2 moles de A que se consumen para producir B y los 7 moles totales de A que se consumen. 2 entre 7 nos va a dar que la selectividad de A hacia B va a ser de 0.2857 o del 28.57%. Esto es, ese es el porcentaje o la fracción de todo lo que se consume de A que se usa para generar B. Un segundo parámetro importante para definir completamente un problema de multireacción es el rendimiento. El rendimiento va a estar referido del mismo modo a un componente, un producto, y va a representar los moles de un reactivo limitante que se transforman al producto entre los moles de reactivo limitante que se alimentan. Es algo parecido a la selectividad. La única diferencia es que en vez de estar referido a los moles que se consumen de reactivo limitante, que es esto que estoy marcando justamente ahorita, va a estar referido al número de moles de reactivo limitante que se alimentan al sistema. No únicamente los que reaccionan, sino todos los que se alimentan al sistema. Ambos conceptos son importantes para definir un problema de manera completa del tipo de múltiples reacciones. Aquí podemos observar de nueva cuenta sus dos elementos. En verde tenemos encerrado los moles de reactivo que se necesitan consumir para formar la cantidad de producto I generado. Y en gris tenemos encerrado el número de moles de reactivo que se alimentan o que entran al sistema. En ambos casos, para selectividad y rendimiento, se tienen planteado las definiciones en términos de número de moles, pero también podemos representarlos en términos de concentraciones o flujos molares, simplemente cambiando la N por una C o por una F mayúscula respectivamente. El rendimiento entre la selectividad de un reactivo limitante hacia el mismo producto nos va a dar la conversión del reactivo limitante, en tanto que la conversión total va a ser igual a la sumatoria de los rendimientos de todos los productos implicados, uno por reacción. Vamos a ejemplificar cómo resolver un problema de balances estequiométricos para reacciones múltiples. Aquí tenemos un ejemplo donde nos indica que en un reactor continuo suceden dos reacciones simultáneas. Vamos a tener etano en la primera, que se descompone a etileno y a hidrógeno, y en la segunda el etano reacciona con hidrógeno para dar 2 moléculas de metano. Como datos, el problema nos indica que la alimentación contiene 85% mol de etano y el resto de una sustancia inerte a la que identificaremos con la letra I mayúscula. Nos indica que la conversión en el proceso es del 0.501, 50.1%, y que el rendimiento hacia etileno es de 0.471. ¿A qué se refieren estos dos datos? A que en total, en estas dos reacciones, de todo el etano que entra se consume el 50.1%. Y de ese 50.1%, una parte pues obviamente se va a ir a la producción de etileno y otra a la producción de metano. Nos indica el segundo dato que el rendimiento fraccional hacia etileno, o sea, hacia la primera reacción, es de 0.471. O sea que al tratarse de un rendimiento, nos está indicando que de todo lo que entra de etano, el 47.1% se emplea para generar etileno y el resto de lo que se consume se va a ir a la segunda reacción. Como resultado, nos pide el problema que calculemos las fracciones molares del producto y la selectividad del etano hacia la producción de metano. Es decir, ahorita como resultado o como cálculo nos está pidiendo que encontremos cuál es la selectividad en esta segunda reacción. ¿Qué hacemos? Tenemos nuestras dos estequiometrías
Y vamos a basarnos en esta relación de balance de materia que presentamos hace unas diapositivas, que sirve para establecer cuál es la cantidad de moles que hay de cada componente al final del proceso. Entonces planteamos esta relación para cada componente que participa en el sistema. Comenzamos con el etano. Entonces vamos a tener que el número de moles de etano va a ser igual al número de moles de etano que entra menos lo que se consume en la primera reacción. ¿Cómo obtenemos lo que se consume en la primera reacción? Como el coeficiente estequiométrico, que en la primera reacción el coeficiente estequiométrico del etano es -1, por el avance de reacción correspondiente, por el avance de reacción 1, o sea, -1 por avance 1. Luego vamos al segundo elemento de esta sumatoria que corresponde a la segunda reacción. Avance de reacción 2 por el coeficiente estequiométrico del etano en la reacción 2, en este caso también sigue siendo -1, entonces vamos a tener -1 por avance de reacción 2. Pasamos al etileno. El número de moles de etileno al final del proceso va a ser igual al número de moles que entran de etileno, en este caso va a ser 0 porque es un producto y el problema no nos indica que estuviera entrando, más esta sumatoria. En este caso, el etileno se forma en la reacción 1, tiene coeficiente estequiométrico +1 y el avance de reacción correspondiente es el 1, entonces sería +1 por avance 1, que es este término. En la segunda reacción no participa, de modo que para este componente, esta sumatoria no tiene un segundo elemento. Pasamos al hidrógeno. El hidrógeno se forma en la primera reacción y se consume en la segunda. En la primera tiene coeficiente +1, en la segunda tiene coeficiente -1. Entonces va a ser el número de moles que entran de hidrógeno, que en este caso es 0 también, +1 por el avance de reacción 1, -1 por el avance de reacción 2. Por último, el metano únicamente se forma en la segunda reacción y su número de moles al final va a ser los moles que entran, que es 0 para este componente, más, revisamos la primera reacción, no aparece el metano en la primera, de modo que únicamente nos enfocamos en la segunda, donde su coeficiente estequiométrico es +2 multiplicado por el avance de reacción 2. Cancelamos los términos de moles iniciales de componentes sin nada en el inicio y planteamos la información de la alimentación que nos indica que el etano es el 85% del total alimentado. Aquí la N subíndice 0 va a representar el total de moles alimentados y el restante 15% va a corresponder a un inerte. Planteamos los datos adicionales con los que contamos. Uno de ellos es la conversión del etano. Esta es la relación que nos define una conversión, así como el rendimiento del etano hacia el etileno es otro dato que nos proporciona el problema. Sustituimos los valores correspondientes, punto 501 de conversión del etano y el punto 47.1 de rendimiento del etano hacia el etileno. Sustituimos cada término de las respectivas ecuaciones, el número de moles iniciales de etano menos el número de moles finales sobre el número de moles iniciales va a ser la conversión, en tanto que el rendimiento va a ser el número de moles finales del producto, en este caso está referido a etileno, menos su número de moles iniciales, se refiere esto al cambio, pero al inicio no tenemos nada, sobre el número de moles iniciales de reactivo, en este caso el etano. Los coeficientes estequiométricos para el etano es -1 y para el etileno 1, referidos a la primera reacción, que es donde se forma el etileno. Posteriormente nos fijamos que tenemos en total 8 ecuaciones y tenemos 9 variables, son 5 números de moles, en este caso
estos números de moles al final de cada componente, número de moles iniciales del etano, el número de moles iniciales totales, número de moles iniciales de inerte. Son cinco datos, más el número de moles iniciales de cada componente, el número de moles iniciales total y 2 avances de reacción. Son 9 variables en total con 8 ecuaciones. Aparentemente no lo podemos resolver aún, sin embargo nos está pidiendo este problema fracciones molares, de modo que podemos suponer una base de cálculo. Suponemos que entran 10 moles en total, podríamos suponer 100. Los resultados no van a cambiar porque vamos a estar buscando fracciones molares, o sea, relación entre número de moles de componente entre números de moles totales al final del proceso. Entonces, no va a ser relevante cuál es ese valor de entrada o ese valor total de número de moles. Con eso ya tenemos 8 variables con 8 ecuaciones y podemos resolver este sistema. Ahora podemos sustituir ya este valor de base de cálculo en el número de moles iniciales que aparece en estas dos relaciones. Podemos retirar estos términos que sabemos que son 0. También este de número de moles iniciales de etileno en el rendimiento. Nos va a quedar este sistema. En este sistema podemos ir despejando poco a poco los datos conocidos. En principio de esta relación de rendimiento podemos despejar el número de moles finales de etileno. De la conversión podemos despejar el número de moles finales de etano, ya conociendo el número de moles iniciales con la base de cálculo. Eso nos va a dar que el número de moles finales de etano va a ser 4.24 y de etileno 4.0035. Ya conociendo estos valores podemos ir a los balances de materia de cada componente y sustituirlos. En este podemos sustituir el número de moles finales de etileno, en este el número de moles finales de etano. Con eso ya de este podemos despejar el avance de reacción 1. Conociendo el avance de reacción 1, lo sustituimos aquí y sabemos el avance de reacción 2, que es justamente lo que hacemos acá, sustituir esos valores conocidos, despejar estos avances de reacción de estas dos primeras ecuaciones, y ya conociendo el avance 1 y avance 2, ya podemos saber el número de moles de hidrógeno y de metano que salen del sistema, que serían estos. Con eso ya tenemos completado el número de moles de cada componente que sale de nuestro sistema reactivo al final. Las fracciones molares las obtenemos sumando todos estos moles de salida. Incluimos los moles de inerte porque si bien no participan en la reacción, sí entran y salen del sistema, o sí están al inicio y al final del proceso. Y nos va a dar esto el número de moles totales al final de nuestro proceso reactivo. Dividimos cada número de moles individual para cada componente entre el número de moles totales y obtenemos las fracciones molares, que es lo primero que nos pide este problema. Posteriormente calculamos la selectividad del etano hacia el metano, que es el otro dato que nos pide que calculemos. Usamos la fórmula para calcular la selectividad. Correspondería al cambio de número de moles de metano por la relación de coeficientes estequiométricos en valor absoluto del etano y el metano entre el cambio de número de moles de etano, esto es, el número de moles que se consumen de etano. Sustituimos los datos, el punto 51, que es un dato de salida del metano, menos 0, que al inicio no entra nada de metano, sobre el número de moles iniciales de etano menos el número de moles finales. A eso correspondería este término ya con este signo aplicado dentro del paréntesis. Y el valor absoluto de menos 1 sobre 2. Eso nos va a dar una selectividad del etano hacia el metano del 0.0599 o bien
5.99%. ¿Qué quiere decir eso? Que de todo el etano que se consume, el 5.99% se convierte en metano. Hasta ahora hemos mostrado cómo realizar balances de materia en sistemas reactivos. Esto es muy importante para conocer los cambios de entrada-salida que tienen lugar dentro de los reactores y también para resolver ecuaciones de diseño, pues los balances de materia suelen quedar sustituidos dentro de los términos de velocidad de reacción en las ecuaciones de diseño de reactores químicos, como veremos más adelante.